La compensación consiste en extinguir obligaciones recíprocas de deuda y crédito de igualdad naturaleza y calidad jurídica que le corresponde al deudor como al acreedor. Según el Diccionario Real de la Academia Española, lo define como el modo de extinguir obligaciones vencidas, dinerarias o de cosas fungibles entre personas que son recíprocamente acreedoras y deudoras, que consiste en dar por pagada la deuda de cada uno por la cantidad concurrente. El Código Civil, en su artículo 1288, establece la definición. Por la compensación se extinguen las obligaciones recíprocas, líquidas, exigibles y de prestaciones fungibles y homogéneas, hasta donde respectivamente alcancen, desde que hayan sido opuestas la una a la otra. La compensación no opera cuando el acreedor y el deudor la excluyen de común acuerdo. Ejemplo, Pedro le adeuda a Juan $50,000 americanos, pero Pedro es acreedor de Juan por un préstamo de igual cantidad de dinero. Las deudas de uno y del otro están siendo recíprocos. Mediante la compensación se extinguen las obligaciones. De la norma analizada se entiende que por la compensación se extinguen obligaciones recíprocas. Es decir, se tienen obligaciones mutuas como acreedores y deudores entre las mismas partes o los mismos sujetos de una obligación líquida que ha sido determinado a través de operación aritmética o matemática, que es una cantidad de dinero o cantidad de dinero por los intereses para hacer exigible la obligación por el acreedor. Su cumplimiento por haber vencido el plazo es por lo que se encuentra legitimado para requerir al deudor que se cumpla con la obligación, que tiene que ser fungible y homogéneo, es decir, tiene que ser equivalente o igual su naturaleza, su característica, su calidad, su cantidad. Por ejemplo, las prestaciones de dar suma de dinero, la norma dispone que es hasta donde respectivamente alcancen, desde que hayan sido opuestas la una a la otra, es decir, la compensación es a iniciativa de parte. Se extinguen obligaciones recíprocas hasta donde se alcance el importe de la menor de las obligaciones, que es desde el momento en que ella es opuesta por una de las partes, que el deudor opone una obligación al acreedor que podría ser a la obligación más onerosa o de mayor cantidad por tener varias obligaciones de deuda. La parte última de la norma establece que la compensación no opera cuando el acreedor y el deudor la excluyen de común acuerdo. Es decir, es a voluntad de las partes el convenio de exclusión de la compensación de una obligación o de ambas obligaciones. No existe limitación o obstáculo por estar regulado en la norma legal. En consecuencia, el acreedor tiene que estar legitimado la obligación determinada, recíproca, líquida, fungible y homogénea para exigir el cumplimiento de la obligación al deudor y su viceversa, para compensar y extinguir obligaciones. Requisitos de la compensación. Los requisitos de la compensación es de acuerdo a la ley para que tengan validez. Las partes son acreedores y deudores entre sí. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, acreedor lo define que tiene derecho a que se le satisfaga una deuda, que tiene acción o derecho a pedir el cumplimiento de alguna obligación. Deudor, persona obligada a satisfacer una deuda o prestación. Es cuando entre las partes con identidad de sujetos coexisten dos o más obligaciones. Es decir, quien es deudor de una obligación es acreedor en otra obligación o viceversa. De tal manera que exista en las prestaciones igualdad entre lo que uno ha dado y lo que el otro ha recibido, o entre lo que uno adeuda y lo que el otro nos debe. Las obligaciones sean recíprocas. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, reciprocidad
es la correspondencia mutua de una persona o cosa con otra. Es cuando las partes acuerdan en un contrato con prestaciones iguales o equivalentes como acreedoras y deudoras del uno del otro de un crédito o deuda, o viceversa, y que la deuda debida por una de las partes pueda ser pagado por la otra parte. Las obligaciones sean líquidas. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, liquidar supone hacer el ajuste formal de una cuenta y determinar en dinero el importe de una cuenta. Es cuando se confirma su existencia, es conocido por las partes su monto o cuantía de la obligación que se encuentra determinado mediante una operación aritmética para su exigencia de las obligaciones sean líquidas, materia de compensación. Las obligaciones sean exigibles. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, exigible es que puede o debe exigirse. Para la compensación es obligatorio que las obligaciones sean exigibles, que el acreedor esté legitimado, es decir, que sea vencido el plazo de la obligación para poder requerir a su deudor el cumplimiento de la obligación. Las obligaciones sean fungibles y homogéneas. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el bien fungible es el bien que está determinado solo por su género y puede por tanto ser sustituido por otro, siempre que el género sea el mismo. Homogéneo es lo perteneciente o relativo a un mismo género, poseedor de iguales caracteres. Se refiere que las obligaciones son iguales, el objeto de la obligación es del mismo género, la misma naturaleza, la misma característica, la calidad y cantidad que debe tener las prestaciones objeto de las obligaciones compensables. Por ejemplo, las obligaciones de dar suma de dinero es un bien fungible y homogéneo. Clases de la compensación. Lo determina la ley, la doctrina y son los siguientes. Compensación legal. Es la dispuesta por la ley para su procedencia. Se debe cumplir los requisitos dispuestos en el artículo 1288 del Código Civil. Es cuando entre los mismos sujetos es deudor de una obligación, es acreedor en otra obligación o viceversa. Las obligaciones de las deudas sea determinada en una cantidad de dinero y ambas deudas se encuentran vencidas, se encuentran legitimado para ser exigible. En el supuesto de lo dispuesto en el artículo 1293 del Código Civil, cuando una persona tuviera varias deudas compensables y no manifestara al oponer la compensación al cual lo imputa, procede la compensación observando la disposición del artículo 1259 del Código Civil. Se aplica el pago a la menos garantizada, a la más onerosa para el deudor, a la deuda garantizada más antigua. Por último, la imputación se hará proporcionalmente. En el supuesto que exista un tercero que tiene una controversia con uno de los acreedores o deudores con disposición de retención judicial, por ende existe impedimento de liberar el pago, no procede la compensación. En el supuesto que las partes hayan convenido en el contrato, queda excluido la compensación por autonomía de la voluntad de las partes, no opera la compensación. En el supuesto que las partes son sujetos prohibidos por la ley para la compensación, se encuentra dispuesto en el artículo 1290 del Código Civil en su numeral 1, en la restitución de bienes de los que el propietario haya sido despojado. Numeral 2, en la restitución de bienes depositados o entregados en comodato. Numeral 3, del crédito inembargable. Numeral 4, entre particulares y el Estado, salvo en los casos permitidos por la ley.
En consecuencia, no procede la compensación para los sujetos que se encuentran prohibidos por la ley para convenir la compensación. Compensación voluntaria o convencional es cuando ambas partes manifiestan su voluntad de convenir en un contrato la compensación por cualquier monto de la deuda, ni en su liquidez ni en su fungibilidad, deuda no exigible, es decir, las partes toman la decisión voluntariamente de apartarse de los requisitos exigidos por la norma legal para la compensación. Está permitido por la libertad de contratación. Ejemplo, Luis adeuda a Jorge $3,000 debido a un préstamo personal, y por su parte Luis se obliga a entregar a Jorge un automóvil de su propiedad que le costó $4,000, convenido en un contrato de compra-venta. Se advierte que no se cumplen los requisitos legales para la compensación, pero las partes pueden convenir en el contrato que en dichos términos se da la compensación y se extingue la obligación. En el supuesto de los sujetos prohibidos por la ley, para hacer la compensación dispuesto en el artículo 1290 del Código Civil, en su numeral 1, en la restitución de bienes de lo que el propietario haya sido despojado. Numeral 2, en la restitución de bienes depositados o entregados en comodato. Numeral 3, del crédito inembargable. Numeral 4, entre particulares y el Estado, salvo en los casos permitidos por la ley. No es válida la compensación, solo es válido la compensación en los casos permitidos por la ley. Es en el caso de una casa o terreno de propiedad de un particular, es expropiado por el Estado. Las partes llegan a un acuerdo de compensación en el contrato. En el supuesto que ambas partes, el acreedor y deudor, lo excluyan, la compensación de común acuerdo en el contrato, no opera la compensación. En consecuencia, lo convenido entre las partes en el contrato se obligan a cumplir. Compensación judicial es la decisión que toma el juez en la administración de justicia, que es iniciado a instancia de parte. Al interponer una demanda, el acreedor o demandante tiene que estar legitimado, es decir, las obligaciones han sido determinadas en una cantidad o monto y se ha vencido el plazo, por lo que es exigible ambas obligaciones. En mérito a una resolución se declara su procedencia. Se corre traslado a la otra parte, que es el deudor o demandado, contesta y reconviene alegando un crédito que le tiene el demandante. El juez, previa valoración, procede a reconocer el crédito alegado por el deudor o demandado, como también su liquidación de la deuda del deudor que interpuso reconvención, y reconoce la existencia de la deuda establecida en la demanda interpuesta por el acreedor y declara la compensación y la extinción de la obligación en su sentencia. Compensación facultativa. Según el diccionario jurídico, la compensación facultativa o unilateral se verifica cuando el acreedor de un crédito no compensable manifiesta unilateralmente su voluntad en el sentido de oponer a su recíproco acreedor la compensación de su crédito, a pesar de que no es compensable, aceptando así que se opere una compensación que no tenía lugar. Para Baudry, Barde y otros autores sostienen que la compensación facultativa no es posible, sino cuando las dos deudas son iguales. La compensación facultativa es a instancia de parte, es unilateral. Es la manifestación de la voluntad del deudor, que renuncia o excluye a la compensación legal, porque le falta un requisito dispuesto en el artículo 1288 del Código Civil, pero le es favorable. Es la razón por lo que le comunica al acreedor. Ejemplo, Pedro es el dueño de una tienda de alimentos, que entregó a José como fiado alimentos por la suma de 1.500 soles. En el tiempo que se fijó el pago al deudor, no pagó. De la otra parte, José le prestó su automóvil a Pedro. Al estar manejando intempestivamente lo chocó, causándole daños y perjuicios al automóvil de José.
Pedro puede invocar la compensación facultativa. Por consiguiente, desde que el deudor lo invoque o es opuesta la una a la otra, se realiza la compensación facultativa, se extinguen las obligaciones. Efectos de la compensación. La compensación legal. Su efecto es a partir de su cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 1288 del Código Civil, que las dos personas son acreedoras y deudoras, una de la otra, que existen relaciones obligacionales entre sí. Se exige que las cantidades sean líquidas, vencidas y exigibles, que permita la ejecución efectiva de las obligaciones entre sí. Deviene la extinción de las obligaciones. La compensación convencional. Su efecto surge a partir de la manifestación de la voluntad de ambas partes. Depende de las partes para compensar y extinguir obligaciones, salvo la prohibición legal dispuesto en el artículo 1290 del Código Civil y lo dispuesto en el artículo 5, título preliminar del Código Civil, que no sea contrario a las leyes que interesan al orden público y las buenas costumbres. La compensación judicial. Su efecto es desde el momento que el juez emite la sentencia, declara la compensación, queda firme, se extinguen las obligaciones. En la compensación facultativa, su efecto es desde el momento que el deudor ha manifestado su voluntad de acogerse a la compensación al comunicar al acreedor que ambas deudas recíprocas coexisten para ser compensadas a pesar que el crédito no sea líquida, se extinguen las obligaciones.